Bueno, gracias al Señor por esta oportunidad de compartir la palabra y por la iglesia aquí en Vilazar que también me da esta oportunidad. Quiero empezar este mensaje diciendo un dato interesante para todos nosotros. La mayoría de nosotros a lo largo de este año estaremos dedicando alrededor de 1.700 horas al trabajo. Esto significa que a lo largo de tu vida dedicarás unas 80.000 horas a tu trabajo. No son pocas. Y eso nos hace preguntarnos, ¿es el trabajo un mal necesario? ¿O es acaso, como Dios dijo cuando contempló la creación, algo bueno en gran manera? Imaginemos que vas por la calle y ves a 3 obreros, 3 paletas que están trabajando ahí construyendo y resulta que los 3 son culés, son del Barça. Entonces vas y te acercas a uno y le preguntas, mira, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás trabajando? Y te dice, mira, yo estoy aquí cortando ladrillo. Y está ahí cortando un ladrillo. Luego vas al segundo y le preguntas lo mismo. Te dice, yo estoy aquí levantando una pared. Y luego vas al tercero. Oye, ¿qué estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? Mira, yo estoy trabajando en la construcción del nuevo campo del Fútbol Club Barcelona. Claro. ¿Cómo crees que afectará la visión que cada uno tiene de lo que está haciendo y para lo que está haciendo? ¿Cómo crees que te afecta a ti la visión que tienes del trabajo, de lo que estás haciendo y para qué lo estás haciendo? Sé que hablo en su mayoría cristianos, pero debemos pensar que este mundo, a través de un sistema educativo con fundamentos ateos, ha formado la visión que tenemos del trabajo. Lo quieras o no. El mundo nos ha entrenado durante años para ver y entender el trabajo de una manera totalmente atea, es decir, desconectada de Dios. Y eso nos afecta. Nos afecta. Por ejemplo, quizá piensas que el trabajo es un mal necesario para ganar dinero. Y permíteme decirte que si piensas así, estás pensando igual que un ateo. Por cierto, Adán trabajaba, pero ni para una nómina, ni para su sustento, porque iba sin ropa y la comida estaba preparada ya en la creación. Entonces, ¿qué lugar y qué propósito tiene el trabajo en todo el plan de Dios? ¿Es un cristiano de segunda categoría el que tiene un trabajo secular? ¿Dios está interesado solo en los domingos, pero no en las 8 horas del lunes, del martes, del miércoles, en mi trabajo? Hay muchas cosas que no conocemos de esos primeros 30 años de Jesús, pero lo que sí sabemos es que Él trabajó. Y Él fue el único que vivió cada segundo de su vida para la gloria de Dios, perfectamente, aun cuando trabajaba. Hermano, hermana, a Dios sí le importa tu trabajo. Y mucho. Os invito a ir a la carta de Colosenses, capítulo 3. Este mensaje lo vamos a dividir en 2 puntos. El primero es el trabajo según una mentalidad dividida. Y el segundo punto es el trabajo según una mentalidad renovada. Y antes de ir al versículo de Colosenses 3, capítulo 3, necesitamos hablar del contexto de esta carta. La Biblia es como una película, o sea, no puedes pillar a mitad de película y venga, voy a leer aquí y no tener una idea del contexto, de dónde viene, de qué pasó antes, de qué pasa luego. Hay que entenderlo y esta carta es lo mismo. Colosas era una región donde muchas creencias paganas convergían, de modo que la iglesia que había nacido ahí por medio de Epafras tenía por delante un arduo trabajo de limpiarse de muchas cosas que traían en sus mentes. Es decir, de renovar su manera de entender todas las cosas. Acuérdate, el mundo los entrenó para ver el mundo de una manera, pero ellos tenían que renovarse
para ver el mundo como Dios enseña que es, según la verdad y no según las mentiras. Y entre todas esas creencias allí presentes en Colosas estaban las creencias griegas. En ellas tenías que cada área de la vida pertenecía al control de un dios en particular. Por ejemplo, tenías a Apolos al control del ámbito de la música. Tenías a Afrodita, la diosa de todo lo relacionado con el sexo. O tenías también a Hermes, el dios encargado del mundo del dinero. ¿Qué pasaba cuando un colosense se convertía? Un colosense era convertido en cristiano, pero traía todo ese bagaje. Y crecía con una fuerte tendencia de pensar que Jesús es el rey, pero que Jesús es el rey con algunos territorios, con algunas áreas de control o influencia, pero no como rey soberano sobre todos y cada uno de los ámbitos de la vida. Esta mentalidad, entre otras cosas, socavaba su devoción a Jesús, porque entonces Jesús solo requería la devoción de ellos en algunas áreas de la vida y no en todas. Por ello, Pablo, al principio de la carta, lo primero que va a hacer es remarcar, recalcar la soberanía, la supremacía del Rey Jesucristo sobre todas las cosas y sobre cada área de la vida. Por tanto, Pablo lo que seguirá haciendo en la carta es explorar la nueva manera de vivir en el reino de ese Rey Jesucristo. Un reino en el cual el cristiano ya forma parte, no que va a formar parte cuando muera, no, ya forma parte de ese reino. Y ese reino debe influir toda su vida, cada ámbito de su vida. Y ahora la vida debe redefinirse en cada aspecto. Y Pablo especifica sobre cómo ve ese nuevo reinado en la familia y en el trabajo en específico. Vayamos pues a nuestro texto base, que es cómo el reinado de Jesús redefine el trabajo concretamente. Es Colosenses 3, versículo 22, vamos a partir del versículo 22. Muchas gracias. Dice así la palabra del Señor: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hasta ahí la palabra del Señor. Ahora el trabajo, bajo Dios, tiene unas dinámicas y unos propósitos nuevos. Ya sea que trabajes para otros, o ya sea que seas autónomo, o si estás trabajando en tu hogar a tiempo completo, o si eres estudiante, o incluso si eres jubilado, que dejes de tener una nómina no quiere decir que dejes de trabajar. Para todos estos perfiles, el mensaje es este. Tu lugar de trabajo es convertido en el lugar y el medio donde se ama a Dios y donde se ama y se sirve al prójimo. En definitiva, un lugar donde adoramos a Dios de una manera muy particular. Es una alabanza a Dios más allá que solamente cantarle algunas canciones el domingo. Abordemos entonces primero el primer punto del mensaje, el trabajo según una mentalidad dividida. Una mentalidad dividida, o podríamos llamarlo también una mentalidad dualista. Pero para que entendamos a qué me refiero, debo empezar hablando de cómo el trabajo fue afectado por la caída, por el pecado de Adán y Eva. Y a lo largo del mensaje haré mención de un pequeño esquema para visualizar, para ubicar en todo el plan de Dios el trabajo en el contexto de la historia de la redención. El esquema fácil es creación, caída, redención, consumación. Creación, caída, redención, consumación. Creación. Dios fue quien creó y diseñó el trabajo, no el diablo, no los hombres. Pero al desobedecer el humano al reinado de Dios, el humano decidió dejar el reinado de Dios y reinarse a sí mismo.
el trabajo fue afectado por el pecado. Ese trabajo que era algo bueno en gran manera fue distorsionado por el pecado. El trabajo ahora sería una experiencia muchas veces llena de frustración, de la que el humano querría escapar muchas veces. Y esto puede ser la experiencia aún del propio cristiano, en mayor o menor medida. Lo que pasa es que en el cristiano la mayor causa de esa frustración es debida a que su entendimiento no ha sido renovado en cuanto a lo que Dios dice de cómo es el trabajo bajo el reinado de Cristo. Recuerda, vienes del mundo, Dios te convierte, pero no acaba ahí la historia. Tienes que renovar tu mente, pensar como Dios dice que pienses sobre el trabajo, sobre esto, sobre lo otro. Hemos hablado de los colosenses, ¿no? De esa división que tenían. Pero esa división de los colosenses entre lo que interesa a Jesús y lo que no, puede parecer distante a nuestra realidad, pero es mucho más cercana de lo que pensamos. Podemos creer que Jesús está solamente interesado y tiene propósitos en cuanto a mi devocional, o solamente en cuanto a las cosas que suceden en el ámbito de la iglesia local, pero no tiene control, influencia o propósitos sobre el área de la crianza, sobre el dinero, sobre el sexo, sobre el juego, sobre el arte, sobre la política, sobre la cultura, o concretamente lo que tratamos hoy, sobre el trabajo. De modo que el cristianismo es reducido a algo que encajamos en ciertos ámbitos, en ciertos lugares, o en las horas fuera del trabajo, pero no es un estilo de vida que lo impregne todo. Jesucristo no solo vino a recuperar al humano perdido, vino también a recuperar el trabajo, tal como Él lo diseñó. A tal punto que en la Nueva Jerusalén, como dice Apocalipsis 22:3, no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Les servirán, es decir, trabajarán para Él. Si pensabas que en el cielo vas a estar tocando el arpa encima de una nube, te equivocas. El trabajo allí será bueno en grandísima manera. Ya habrá sido del todo rescatado, del todo restaurado, del todo renovado. Pero esa obra de restauración del trabajo no empezará así allá en el cielo. Ya ha empezado. Ya ha empezado a ser afectado por la redención. Volviendo al esquema ese, creación, caída, redención, consumación. Luego de la caída, Dios inició el plan de redención. Pero hermanos, veamos cuál es el objetivo final de esa redención. Veamos esto que está escondido en este versículo, que es tremendo, pero no nos paramos a pensar el alcance que esto tiene. Fíjate lo que dice Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesús, habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En este texto vemos una conexión entre la obra de la cruz y el objetivo del Padre de reconciliar en Jesús, ojo, no solo a los pecadores perdidos, sino de reconciliar consigo todas las cosas que habían sido afectados por el pecado. Y eso incluye el trabajo. El alcance de la obra de la redención del Señor Jesucristo es mucho más amplio de lo que imaginas, mucho más amplio de lo que enseñan muchos, es mucho más amplio de lo que pensamos. Walters, un comentarista, dice, la creación original debe ser restaurada. El matrimonio no debe ser evitado por los cristianos, sino santificado. Las emociones no deben ser reprimidas, sino purificadas. La sexualidad no debe ser rechazada, sino redimida. La política no debe ser declarada fuera de los límites del reino de Dios, sino reformada. El arte no debe ser declarado como algo mundano,
sino reclamado para Dios. Los negocios deben ser conformados con estándares que honren a Dios. Cada sector de la vida debe ser restaurado. Me encanta esa cita. Y en cuanto al trabajo en específico, ahora el humano que ha sido reconciliado con Dios por medio de Cristo está siendo reconciliado con el trabajo por medio de Cristo. ¿Y eso cómo? Pues nuestro texto nos muestra cómo el trabajo se reconecta con Dios. ¿Cómo el trabajo se reconecta con Dios? Volvemos a leer. Capítulo 3, 22. Dice así. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El texto nos muestra cómo el trabajo del cristiano tiene relación directa con Jesús y ya no es un ámbito que está fuera de los dominios del rey. Y en los versículos 22 y 23 hasta 3 veces se hace alusión de que nuestro trabajo debe ser hecho para Jesús. En el trabajo a Cristo el Señor servís. A Dios le importa lo que hago en el trabajo. Mi trabajo es un servicio a Cristo. Por tanto, no debe ser tenido como algo más bajo, como algo menos santo o algo insignificante dentro de todas las cosas que suceden en el reino de Dios. Quizá uno diga, no, pero mira, yo tengo mis tiempos de servicio a Dios y luego tengo mi tiempo para el trabajo secular. Si así piensas, todavía tienes la mente dividida. Pero este texto es una oportunidad brillante para renovar tu mente en eso. Y esa renovación de tu mente, ese choque del entendimiento no bíblico que hemos heredado con el entendimiento bíblico, ese choque muchas veces es incómodo. Muchas veces lo queremos evitar. Esto es como los cristianos, ¿no? Que si los ateos, ¿no? Que si le aprietas mucho y le hablas mucho del Señor y empiezas a desmontar argumentos, al final no quieren escuchar más. ¿Por qué? Porque saben dónde les puedes llevar. Pues a veces el entendimiento bíblico y el entendimiento que hemos heredado no bíblico es un choque incómodo y a veces no lo queremos evitar, pero es necesario. Es necesario no solo para ti, sino para la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Muchas veces nos preguntamos por qué la iglesia del Señor no tiene más impacto, más influencia en este mundo. Yo estoy convencido de que gran parte de la respuesta es porque no hay una renovación de la mente. Por lo tanto, nos han enseñado, hemos aprendido lo que es la amistad según el mundo y ya está, y así seguimos. No nos renovamos a lo que es la amistad según el mundo, según la Biblia, perdón. Lo mismo de muchas otras cosas, de las relaciones, del uso del tiempo, de las prioridades, etcétera, etcétera. Y vivimos como somos cristianos, pero vivimos la gran mayoría de áreas de nuestra vida como ateos, porque hemos tomado fundamentos ateos sobre esa área en particular. Fíjense lo que dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos. Dice siervos. Y el punto del argumento es, ¿cómo puede el siervo servir al Señor Jesús si es siervo de otro amo? Porque aquí está hablando de otros amos. Es decir, en palabras más cercanas a nuestra experiencia, ¿cómo puedo atender a mis responsabilidades reales que tengo en este mundo real de mi trabajo y ser a la vez un siervo real del Cristo real? ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, aquí vemos cómo eso no es incompatible. Es compatible. No pienses que porque trabajas en tal puesto o porque tienes un jefe no puedes servir al Señor Jesús. Precisamente el texto mismo es la prueba de que teniendo un trabajo aún de esclavo, porque el contexto de esta carta está hablando a esclavos, aún de esclavos, o sea, el ejemplo más heavy que te puedes poner, puedes allí servir al mismo tiempo a Jesús. Es más, dice que mi obediencia a mi jefe es un servicio a Dios.
cuesta. Cuesta entenderlo. ¿Por qué? Porque venimos con una mentalidad dividida. Pero Dios lo hace todo integral. La vida cristiana no está en una habitación en tu vida. Debe ser todo el edificio de tu vida, cada habitación. Y el texto nos dice un ingrediente indispensable en ese servicio a Cristo en nuestras labores. Dice, hacedlo de corazón. De corazón. Todo lo que hago en el trabajo lo debo hacer con todo mi ser, entendiendo que es, por así decirlo, mi campo misionero donde sirvo a Dios a tiempo completo, porque ahora trabajo para Dios en mi trabajo. ¿Y sabes qué? Dios no te contrata a jornada partida. Dios te contrata a jornada completa. No, perdón, me he equivocado. Aún más. 24/7. Porque no es solo en la oficina, es en el supermercado, es en el parque, es en tu casa, es con tus críos, es con tus amigos. Sirves al Señor las 24 horas del día. Abraham Kuyper, quien fuera primer ministro de los Países Bajos en 1901 a 1905, dijo: donde quiera que un hombre se encuentra, en cualquier cosa que haga, en cualquier cosa que aplique su mano, en la agricultura, en el comercio y en la industria, o su mente en el mundo de la ciencia o del arte, en cualquier cosa que haga, él se encuentra constantemente parado delante del rostro de Dios. Está empleado al servicio de su Dios. Tiene que estrictamente obedecer a su Dios y, sobre todo, tiene que procurar la gloria de Dios. La gloria de Dios. El servicio está estrechamente ligado a la adoración. El adorador sirve, el siervo adora. Y cierta mujer le preguntó un día a Jesús cuál era el lugar donde se debía rendir alabanza a Dios. A lo cual él contestó: ni en Jerusalén, ni en Samaria, sino en espíritu y en verdad. Ahí tienes los dos ingredientes que necesitas para que tu adoración sea bíblica, sea verdadera. En espíritu, en verdad. Todas las religiones de los hombres tienen un lugar sagrado, ¿verdad? Un templo, donde hacen sus ritos. Pero para el cristiano ya no hay un lugar, ya no hay un templo. Y si has pensado que este es nuestro templo evangélico, no, olvídalo. Este es un local donde nos reunimos por practicidad. Pero ese lugar donde se rinde adoración al Señor es en todas partes. Es en el bus, es en el mercado, es en las redes sociales, es en tu habitación. ¿Por qué? Porque ahora cada creyente es un templo empoderado por el Espíritu Santo de Dios. Fíjense Romanos 12:1 al 2 lo que dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí la palabra culto es la palabra griega latreia, y aparece en la Biblia 5 veces. Esas otras veces en las que aparece en la Biblia, el contexto es explícitamente a cosas que sucedían dentro del tabernáculo, dentro del templo. Ahí se aplicaba esa palabra de culto. Es una palabra ligada al servicio, a la adoración a Dios. Entonces tenemos que Romanos 12:1 nos llama a un ofrecimiento de culto. Pero tenemos además en ese verso una palabra con directa relación con el culto, que era concretamente aquello que sucedía dentro del culto. Me refiero a la palabra sacrificio. Pero aquí no es un sacrificio hecho una vez y olvidado, sino que es un sacrificio continuo. Romanos nos habla de un sacrificio que no cesa. El sacrificio que te llama a ofrecer el Señor es tu mismo cuerpo. Es tú mismo.
El mayor sacrificio que Jesús presentó a Dios fue su propia vida. Ahora Dios te llama a ti a hacer lo mismo. Ponlo todo a su servicio, aún tu vida. Las horas en el trabajo son un servicio, un sacrificio, un culto a Dios. No pensemos entonces que no es espiritual lo que hacemos la mayoría de horas en la semana. Los seguidores de Dios fueron llamados a ofrecer un culto a través de todo lo que se hace, de todo lo que se dice y de todo lo que se es. Si eres cristiano, ahora tus metas son nuevas en el trabajo, ya no es la fama, ya no es el prestigio, no es la reputación, la comodidad, el poder. Tu meta principal es aprender a amar y servir a Dios y aprender a amar y servir a los demás por medio de tu trabajo. Ahora, la adoración que estamos hablando y el servicio a tu Dios no acaba aquí, no acaba en lo que estamos haciendo ahora, sino que continúa el resto de la semana en tu matrimonio, en la crianza de tus hijos, en tu trabajo, en el deporte, sí, aún en el tiempo de esparcimiento. El culto a Dios bíblico dura más que 2 horas a la semana, ¿lo sabías? El culto evangélico verdadero, el bíblico, es más de 2 semanas, más de 2 horas a la semana. La adoración y el servicio al Dios vivo no tiene horario como los ídolos de este mundo. Quizá no hayas sido llamado tú a ser misionero, a cruzar la frontera de esta nación para ir a otra, pero sí eres llamado a la misión del Señor, cruzando la frontera del confort, la frontera de la reputación, la frontera de la pereza, la frontera de la mediocridad o de la falta de amor. Eres llamado al Señor, al llamado del Señor, a cruzar toda línea divisoria para ofrecer ese servicio al Señor. Con esto dejamos el primer punto y vamos al segundo y último, que es el trabajo según una mentalidad renovada. Quizá veas la verdad de que somos llamados a servir a Cristo en nuestro lugar de trabajo, pero ¿y eso cómo se hace? ¿Significa que mientras esté trabajando me voy a escaquear para ponerme a leer la Biblia? ¿O me voy a ir al baño cada 2x3 para ponerme a orar? ¿O voy a estar media hora hablando a un trabajador sobre el Señor? ¿Significa eso? Esta segunda parte pretende responder al cómo servimos a Cristo allí. Y la primera manera, aunque parezca obvia, le hemos comentado un poco, pero es ser consciente de que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo ante los ojos del Señor. Si yo soy consciente de eso, yo estaré sirviendo a Cristo. Pero para ahondar más en cómo se hace, debemos entender el diseño del trabajo. Como para montar un mueble de IKEA, pues necesitas entender el diseño y seguir el manual. Si no, no podrás hacerlo. Pues, ¿cuál es el diseño del trabajo? Cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, implantó en él una de las cualidades que él mismo tenía, y es el ser trabajador. Por eso el hombre es trabajador. Y ese Dios trabajó en la creación, pero sigue trabajando ¿cómo? Sustentando. El Señor está sustentando ahora mismo toda su creación, aún a ti mismo que te está dejando respirar ahora. Ahora bien, al principio de todo, el humano recibió lo que se conoce como mandato cultural, que es esa orden de Dios de trabajar y cuidar el jardín, llenarlo y gobernarlo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Con el pecado distorsionó el trabajo, como hemos hablado, pero con la venida de Jesucristo, el propósito de la gracia ha sido restaurar al hombre a ese llamado inicial, a ese llamado de trabajar bajo Dios, de someter todas las cosas al gobierno de Dios, ejerciendo dominio sobre ellas. De modo que el hombre ahora es capacitado para dominar la creación, para agarrar los recursos naturales que Dios dejó en la creación, para desarrollarlos y por medio de conocimientos, de herramientas, de una rama profesional en particular, puede producir para el sostén y mejora de algo en particular. Por ejemplo, potabilizar el agua
O por ejemplo, un cocinero por medio de técnicas, de herramientas, de conocimientos, puede crear delicias a partir de alimentos del huerto. O un fotógrafo puede captar una imagen y por medio de herramientas, de filtros y de efectos presentártela como una obra de arte que tú puedes disfrutar para la gloria de Dios. En nuestro trabajo podemos imitar a Dios como proveedor, a Dios como restaurador. Lo imitamos produciendo, lo imitamos cuidando, limpiando, ordenando. Ahí estamos imitando a Dios. Antes de la creación había caos. El Señor trajo orden y creó su creación hermosa. Pero luego el pecado trajo otra vez caos. Pero el Señor envió a su Hijo para ordenar otra vez ese caos. Y ahora está poniendo todo en orden el Señor. Es un progreso, un proceso. Y el trabajo, déjame decirte, encaja estratégicamente en esa obra que el Señor está haciendo de restaurar todas las cosas. Entender y creer que trabajo para Cristo afectará en todo a mis labores. Pero falta completar el cuadro de cómo somos siervos de Cristo en el lugar del trabajo. Ser siervo de Cristo implica imitar a Cristo. Fíjate lo que dice Jesús en Juan 20:21. Dice, como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Jesús fue enviado por el Padre para traer el reino de Dios a los hombres, ¿verdad? Sin duda esa es una obra única de Él, pero nosotros somos llamados a imitarlo. ¿Y cómo podemos imitar en eso? Bueno, nosotros somos herramientas de Dios para extender ese reino que Él ha traído, extenderlo, ese reino del cual ya formamos parte. Dios dijo a Adán y a Eva, como vimos antes, multiplíquense, llenen la tierra y trabájenla. Era un llamado ¿de qué? De extender la dicha que había en ese jardín, en ese reino. Ese reino donde había justicia, había santidad, había bondad, debía crecer, debía multiplicarse, expandirse. Pero ¿qué pasó con la entrada del pecado? Escucha bien esto. Lo que pasó con la entrada del pecado es que ahora los hombres, con el trabajo, buscan montarse su propio reino. Buscan montarse su propio reino, ¿es así o no? Pero con la entrada de Jesús al mundo, el trabajo empieza a ser restaurado a su propósito original. Y ahora se convierte en un medio para la extensión de la influencia del reino de Dios. El trabajo es un medio para la extensión del reino de Dios. Tenemos a veces una mentalidad muy religiosa de que esto solamente es el medio del Señor. No, la iglesia no es esto, no sé si lo sabías. La iglesia no es esto. La iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo son los redimidos. Aquí hay personas que no pertenecen a la iglesia posiblemente. Como muchas otras congregaciones, hay personas que no pertenecen a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un lugar físico. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Si tú eres cristiano de verdad, tú perteneces a la iglesia, tú perteneces al cuerpo de Cristo. Pues bien, el Señor usa su iglesia, a sus cristianos, a sus hijos, para que por medio de lo que hacen extiendan el reino de Dios. Aunque estén en la Conchinchina solos, están extendiendo el reino de Dios allí. Ahora ellos son embajadores del reino de la luz. Antes leímos la lectura de Lucas 19, de la parábola. Gracias por la lectura. Y esta parábola tiene muchas similitudes con la parábola de los talentos. En ellas vemos un señor que da un tipo de capital a unos siervos y se va para volver luego a llamarlos a rendir cuentas de ese capital que habían recibido. Ese señor los había encomendado no a estar quietos, así a esperar a que vuelva, sino a negociar, actividad con lo que el Señor les había dado, para producir, para multiplicar. Pero podríamos decir que Dios, ese capital, perdón, en una parábola se le llaman minas y en otro talentos, pero podríamos decir que Dios nos ha dado un capital diferente en cada uno, por cierto, y que nos llama a emplearlo en pro de su reino. Ese capital es
todo lo que el Señor te ha dado. No es solo la perla de gran precio que es el Evangelio. Y gracias por el dato de lo que significa en dinero hoy en día, que también lo es. Es parte del capital que el Señor te ha dado, el dinero, pero no es solo eso. Es el tiempo, es las habilidades, es propiedades materiales, es conocimiento. ¿En qué estás usando tu capital? Simplemente en hacer algo de manera mecánica, automática, para al final recibir una nómina a final de mes. ¿O usas el capital para ocuparlo en tu propio reino? ¿Usas ese capital que el Señor te ha dado para tu propio reino? ¿O lo estás usando en pro del reino de Dios? Extendiendo ese reino para la gloria del Rey de ese reino. Seguramente a alguno le surge la pregunta de cómo se extiende ese reino, la influencia de ese reino en nuestro entorno. Como leímos antes, como el Padre me envió, también yo los envío. Y sabemos que Jesús fue enviado como la luz del mundo, pero luego la palabra nos dice que nosotros, la iglesia, somos la luz del mundo ahora. Jesús nos habla de nuestro llamado en estos términos. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios que está en los cielos. Alguien dijo, Dios puso a su pueblo donde debe estar. No sé si tú lo has pensado alguna vez. Qué bueno que todos los cristianos estuviéramos juntos, en un barrio que nos hiciéramos todos los cristianos juntos, estuviéramos ahí. Ya, pero tú cuando cocinas, tú no agarras la sal y lo pones en una ensalada y la pones aquí. No, tú la esparces, ¿verdad? Pues la sal tiene que estar en todo, para hacer efecto en todo. El Señor hace lo mismo. El Señor nos esparce. Y este comentarista dice, Dios puso a su pueblo donde debe estar. Estás donde debes estar. El problema es que ese pueblo muchas veces no actúa como pueblo de Dios allí donde está. Dios quiere que su gente trabaje en pro de su reino en todos los sectores de la sociedad. En finanzas, en educación, en derecho, en comercio, en salud, en ingeniería, en arte, en política, entre otras disciplinas. Nos quejamos mucho, ¿no?, de las cosas que están enseñando a nuestros hijos, o estas leyes que están tomando en la política, o en la sanidad, o en la medicina, esto que se está haciendo, o en las farmacéuticas, nos está engañando. La pregunta es, ¿por qué pasa eso también? ¿Por qué no hay sal en esos lugares? ¿Por qué se retira? Se retiran muchos cristianos de ahí, o están ahí y no actúan como cristianos. El Señor Jesús no solo quiere que los cristianos estén ahí, sino que sean activos siendo luz allí. Ser sal y luz podríamos definirlo como vivir creyendo y aplicando lo que la palabra de Dios enseña en cada ámbito de la vida. En cada ámbito de la vida. En nuestro trabajo somos llamados a hacer luz no solo con nuestras palabras, sino también con nuestros hechos. Pero no solo con nuestros hechos, sino también en cómo hacemos lo que hacemos. Las características del Rey y del reino de Dios se van comunicando a los demás, de mi entorno, cuando se trabaja de una manera consecuente, coherente a nuestra fe. ¿Qué caracteriza al reino de Dios? La verdad, la justicia, el orden, la disciplina, la limpieza, la misericordia, la paciencia, la valentía, el perdón, la reconciliación. Somos luz cuando trabajamos imitando a Jesús, nuestro Rey, trabajando sin rencor, trabajando sin envidia, sin orgullo. ¿Te imaginas tu oficina sin todo esto? Bueno, el Señor te llama a eso. Con atención, con contentamiento, con diligencia, con dominio propio, con respeto, con generosidad, con gratitud. Donde quiera que veamos desorden, llevemos orden. Donde quiera que veamos injusticia, llevemos justicia. Donde veamos necesidad, llevemos ayuda. Donde veamos mentiras, llevemos la verdad. De esa manera damos gloria a Dios, extendiendo la influencia de su reino.
Yo no soy muy buen cocinero, la verdad. Si vienes a mi casa, mejor que te cocine mi mujer. Pero sí que una vez estaba cocinando y mi amada esposa me dijo, mira, mi amor, es el mejor consejo que me ha dado en culinario. Me dice, mira, mi amor, tú cuando cocines, lo debes hacer amando a los que vas a servir. Y al principio lo vi algo muy, muy abstracto, muy romántico, muy... Pero luego cuando estaba a la práctica, hice el ejercicio y dije, es verdad, porque eso me hace ser más meticuloso, más cuidadoso, ¿no? Vemos que se puede amar a los demás haciendo cosas mecánicas, haciendo cosas que las tenemos por seculares, pero es un canal para amar. El empleado de una tienda que atiende a una persona, que le habla con atención, que es proactivo, que se esfuerza al máximo para resolverle al cliente, puede hacerlo con un amor sincero. El trabajador que hace su faena, que no hace su faena con mediocridad, sino que está ahí esforzándose para que reciba el cliente un producto justo, un producto bien hecho, también lo puede hacer por amor a ese cliente, aunque no lo conozca, y para la gloria de Dios. Su trabajo importa, glorifica a Dios y sirva a los demás cuando hace un trabajo de todo corazón. Quizá en el trabajo hablas con alguien y tú sabes que no merece que le trates bien. Pero cuando recuerdas que tú tampoco lo mereces y que Dios te trata bien, entonces tú puedes tratar bien a esa persona gracias al Evangelio. Eso es amarlo. No les debo rechazar y menospreciar por su pecaminosidad, porque Dios no me rechaza por mi pecaminosidad. Alguien dijo que la vida del cristiano será la única Biblia que muchos van a leer. Y estés más o menos de acuerdo con esa frase. Lo que sí que es cierto es que cuando otros ven nuestra vida, pueden tener una idea muy aproximada de lo que es vivir bajo el reinado de Cristo. La sal, antes hablé de la sal, es un elemento que puede evitar también retrasar los efectos de la pudrición, ¿verdad? Y hablamos mucho de la corrupción a la que ha llegado nuestra sociedad, pero la pregunta es, la que hice antes, ¿dónde está la sal? ¿Acaso se está escondiendo? ¿Dónde está la luz? ¿Para qué sirve escondida? Nosotros somos la sal del mundo. ¿Y sabes qué? Podemos afectar nuestro entorno. Sí, hermano, hermana, puedes afectar tu entorno. No creas al diablo que te diga que no. No, donde estás, olvídate. Son unos negados. No, tú puedes afectar a tu lugar, en tu lugar de trabajo, en mayor o en menor medida. Podemos afectar el modo en cómo se hacen las cosas en un puesto de trabajo, o en un departamento específico de una empresa, o aún incluso en la estructura de una empresa pequeña. Se pueden traer cambios positivos, no porque tú eres un crack, sino porque tú vas con el mejor. Y con él eres mayoría. ¿Sabías? Esa frase es de un pastor y me encanta. Yo con Dios soy mayoría. Eres mayoría, hermano. No es necesario mucha sal para que ésta afecte el entorno. Poca sal es suficiente para que se note. Pero tiene que salar. Tiene que salar, porque la sal que no sala, Jesús dijo que no sirve para nada, solo para ser tirada a la tierra y que la pisen las personas. Pero además la sal provoca sed. Y nosotros sabemos quién fue aquel que dijo, el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. La gente alrededor tuyo está sedienta. No sedienta de la nueva PlayStation, no sedienta de más goles del Barça, no sedienta de un nuevo coche, de una nueva casa. Esos son espejismos que el diablo les pone. Su sed es mucho más profunda y solo Jesús se la puede quitar. ¿Y sabes qué? Si nosotros salamos en este mundo, ellos tendrán sed. Y cuando tú le hables del Señor, ellos irán a beber. Ser un ciudadano del reino implica decirles a otros acerca de ese reino y acerca de ese rey.
Así como Dios envió a Jesús por nosotros, Jesús nos envía dentro de nuestras vocaciones para anunciar, encarnar y promulgar las nuevas buenas. Me gustaría, antes de ir a la conclusión, rápidamente decir algunas recompensas de este servicio a Cristo. El tiempo se nos fue y solo nombrarlas, pero primeramente la recompensa en sí mismo es servir a Cristo. Antes, cuando alguien servía a un rey, era de mucho honor. Bueno, ¿cuánto más servir al Rey de Reyes en tu lugar de trabajo? En segundo lugar, la verdad de que trabajamos para Cristo y no para los hombres te libra de tanta esclavitud, del qué pensarán, del, ay, no me han dicho, ayer estuve esforzándome en esto y no me han dicho nada. No, lo estás haciendo para Él. Eso trae libertad. También el trabajar para Cristo y los intereses de su reino y no para el mío me libra del orgullo, del egoísmo, la vanagloria en mi puesto de trabajo. Y aquí rápidamente, no puedo entrar en detalles, pero nuestro verso decía, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Aquí habla de una herencia que es mucho más que lo material, mucho más que lo no económico, porque es una herencia que viene del Señor Jesús. Y mucha frustración en el trabajo es en muchas personas porque esperan que el trabajo les dé algo que el trabajo no les puede dar, porque el Señor no diseñó el trabajo para que les diera todo eso que ellos quieren. Jesús da todo eso. Y la herencia viene del Señor. Y está muy ligado a todo lo que estamos hablando. Esa herencia es mucho más compleja que simplemente dinero. Es capacidad para disfrutar lo que tienes. Tú sabes que hay gente que tiene muchísimo, tanto que no les cabe. No saben ni lo que tienen, no saben ni cuánto dinero tienen. Pero no las pueden disfrutar. ¿Por qué? Porque no tienen esa capacidad. ¿Por qué? Porque Dios da esa capacidad. O herencias como recompensas como estabilidad, como gozo, afirmación, aceptación, amor, sensación de bienestar, paz, cosas que solo Cristo puede dar. Tú imagínate imagínate un vendedor de sillas de mimbre artesanas, ¿no? Está ahí trabajando, ganándose la vida como puede, y entra un hombre trajeado por la puerta y le dice, mira, yo tengo un evento este viernes y necesito muchísimas sillas, muchas. Entonces, para ayudarte, yo te voy a decir que te voy a pagar el precio de la silla 3 veces más. Por cada silla te pago lo que valen 3. Y se va. El jueves vengo y te las recojo y se va. ¿Cómo crees que se quedará ese trabajador? Vaya rollo ahora tenerme que poner a hacer sillas aquí, pero... Y ahora me iba a comer el bocata y... No. Se va a poner, a prepararse para decir, venga, arranca y a lo mejor si tengo que estar más horas hoy, pues me estoy más horas. ¿Por qué? Porque tiene el incentivo de la recompensa. Pues bien, el Señor nos pone esa recompensa como un incentivo para tu trabajo. El incentivo es mucho más que el dinero al final del mes. El incentivo es la herencia que viene del Señor en medio de tu trabajo cuando lo sirves a Él. Pues déjenme leer a modo de conclusión ya. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros tenemos el llamado de ser testigos en este mundo, testigos del Rey y de la vida en su reino, de cómo es la vida en su reino, en todos los ámbitos de la vida y de la sociedad. Y somos testigos, ¿cómo? Cuando encarnamos las verdades del Evangelio, cuando aplicamos la palabra de Dios en todo lo que hacemos. Y así glorificamos a Dios y de este modo a la vez que se ama al prójimo buscando hacerle bien, esa luz los llama a unirse al reino y rendirse a los pies de Jesús.
Vamos a orar. Oh Padre Santo, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque tú nos abres los ojos, Señor, a algo mucho más emocionante que trabajar para los hombres o que trabajar para nuestro reino que es tan fallido y fundado sobre arena, Señor, que se derrumbaría con lo mínimo. Señor, qué bueno es poder saber que podemos trabajar para ti, Señor. Estemos en lo que estemos haciendo, Señor. Gracias, Señor, por las manos que nos has dado, los pies, las capacidades, el dinero, el tiempo, los conocimientos, Señor. Ayúdanos a aplicar todo esto, a usarlo para ti, a servirte a ti, Señor. Y ayúdanos a vivir nuestra vida cristiana, Señor, entendiendo, recordando, Señor, que cada minuto de la vida tenemos que rendirte culto, tenemos que vivir como para ti, porque si no seríamos unos hipócritas, vivir como cristianos en este lugar y no afuera. Ayúdanos a vivir en cada momento como cristianos, porque somos cristianos en cada momento. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos a huir de la mediocridad y de la pereza, Señor, y de pensar que vivimos para nosotros, porque ya no vivo para mí, sino para Cristo Jesús, dice tu palabra. Así que ayúdanos, Señor, por favor, porque sin tu Espíritu Santo no podemos. Ayúdanos a forzarnos, Señor. En nombre de Jesús, amén.